Le dicen buenas noches. Muy buenas noches, estimados compañeros, estimados estudiantes. Reciban una cálida bienvenida y un saludo fraterno de su servidor, abogado Franklin Marchán, quien les habla y sobre todo del Sindicato de Choferes Profesionales de Chimborazo. Vamos a iniciar la clase de hoy, siendo la hora y el día indicado. Damos por instalada esta clase. No sé, quiero conversar con ustedes también. Primero, todos aquellos que no estén en el grupo de WhatsApp que se creó el día de hoy, por favor en el chat de esta reunión me hacen el favor y me pasan su número de teléfono, que ahí vamos a ir compartiendo un poco de material, un poco de comunicación, abrir nuevos canales de comunicación en esta virtualidad, así que... primerito eso, quien no esté en el grupo de WhatsApp que se creó el día de hoy, nos ayude con el número de teléfono, aquí al chat de la reunión. Como segundo punto, no menos importante, recordarles señalar su asistencia en la plataforma del Sindicato de Choferes Profesionales de Chimborazo a fin de que su asistencia sea tomada en cuenta y no tengamos problemas ni ningún tipo de inconvenientes en el transcurso de la clase. Así que por favor les recomiendo eso. Y bueno, como tercer punto, vámonos ya a los contenidos. Eh, ¿Quién me puede recordar qué es lo que vimos la clase del día de ayer? Nadie. Una partecita de lo que se acuerdan que vimos ayer. De- algo de la ley era, profe, pero chalaba, ni yo mismo me hace, no. No se preocupe, Alan, no se preocupe. Estamos aquí Déjeme para acuerdo, servir. déjeme acuerdo. Ya, profe, ya me acordé más o menos, tratamos de lo que de las leyes de los carros, digamos, en los buses de los carnet para las personas discapacitadas, algo así era, si no estoy más o menos. Sí, topamos ese tema del carnet de discapacitados y el carnet de estudiantes y Ese, los adultos mayores con su cédula a la mano. Sí, vimos una parte, en parte fue ese el tema también. Bueno, en general lo que vimos en la clase pasada, primero vimos la naturaleza objeto del transporte terrestre en el Ecuador, vimos sobre la responsabilidad que tenemos nosotros como choferes profesionales, también topamos el tema del transporte de mercancías, sobre todo el tema de mercancías peligrosas. ¿Alguien recuerda qué clases de mercancías peligrosas existían catalogadas por la Comunidad Andina de Naciones? Bueno, Le dicen cómo era la pregunta. sí. eh, ¿Qué tipos de mercancías, qué clases de mercancías peligrosas catalogaba la Comunidad Andina de Naciones? Explosivos, gases inflamables, tóxicos, líquidos inflamables, Sí, siga nomás. Son un poquito más. sólidos inflamables, sustancias que experimentan combustión, sustancias oxidantes y peróxidos Peróxidos orgánicos. orgánicos. Sí, siga. Peróxidos. Sí. Hasta Siga ahí tengo el nomás. disco. Bueno. Tenemos también sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, material radioactivo, sustancias corrosivas.
y otras sustancias o objetos peligrosos, incluido el hielo seco y el litio. Tenemos como sustancias peligrosas. Si es que alguna vez voy muy rápido o no avanzaron a apuntar completo, me dicen que repito, me levantan la mano, porque muchas veces yo siento que el tono de mi voz y el ritmo de mi voz es cansón. Entonces yo intento darle turbo para no estar tan cansón. Pero si es que es algo que necesitan saber, hoy día vamos a ver unos dos temas un poquito interesantes así mismo, saliéndome por las ramas, pero que son de suma importancia para nuestro tema comercial. Y ahí sí quiero que me digan, sí, pare, deje ver, deje apuntar o déjale, tome una foto, una captura, háganlo, pídanme eso y créanme que yo no me voy a enojar, voy a estar gustoso de ayudarlos. Ya, sí, dentro de los materiales clasificados como peligrosos tenemos estos nueve tipos, ¿no? Y recordemos que quien clasifica estas mercancías como peligrosas no es el Estado ecuatoriano, es la Comunidad Andina de Naciones que viene ya con su norma técnica, es una norma internacional, una norma comunitaria. Teníamos también que tenemos clases de servicio de de transporte terrestre. Como primero tenemos al transporte público, segundo al transporte comercial y tenemos por último el transporte por cuenta propia. Por favor, no confundir el transporte por cuenta propia con el transporte particular. El transporte particular es solo para mí, para mi familia, para mis amigos, mi uso, mi juguete. El transporte por cuenta propia tiene sus características, su tipo de registro y tiene un carácter, una índole comercial, una índole de servicio. Sí, no es lo mismo el transporte por cuenta propia que el transporte particular. Em, Tenemos también, revisamos lo que fue la prohibición de monopolio, que recordábamos esto se mide por cuotas de mercado. Cuando una empresa, compañía cooperativa tenga en posesión, en dominio a su nombre, más de la mitad de las unidades de un cantón en una región determinada, eso es un monopolio. ¿Y ante quién podemos acusar esto? Porque nos van a atacar con precios, no nos van a dejar trabajar. Esto es ante la Superintendencia de Control del Mercado, de control del poder del mercado. Se hace una denuncia por internet, que esta no es necesario que sea con abogados, es una denuncia simple, una solicitud, que se revise tal o cual cosa. Y ellos intervienen de manera comercial y de manera técnica. Entonces tenemos que la ley nos prohíbe la monopolización del mercado. Revisamos un poco de los aspectos del transporte público, del transporte comercial. Y estábamos revisando este tema también del transporte comercial. Dentro de las clasificaciones, dentro de qué clasificaciones encontramos a los transportes públicos y al transporte comercial. Y revisábamos hasta este artículo número 56A, que es el que les voy a compartir en unos minutos, en unos instantes. No digo minutos, unos instantes. Y vamos a seguir desarrollando los temas. Y como podemos apreciar, tenemos el transporte público de pasajeros. Tenemos que existe, creo que esto ya revisamos, que es el transporte colectivo y el transporte masivo. El masivo ya referimos a aerovía, recibimos a lo que es el tema del metro, es una infraestructura más, es diferente. Existe el trole, el tranvía, la ecovía. En cambio, que el transporte colectivo es lo que nosotros llamamos los colectivos, los buses que llevan su frecuencia, tienen su propia ruta. Entonces a eso nos referimos con estos dos tipos de transporte público. Y revisamos también el transporte comercial. Si mal no recuerdo, nos quedamos en este articulado. El servicio de transporte comercial se denomina servicio de transporte comercial al que presta a terceras personas a cambio de una contraprestación económica.
siempre que no sea el transporte colectivo masivo. Para operar un servicio comercial de transporte se requerirá de un permiso de operación en el término establecido por la ley. Vamos a ver que esta ley nos da tres ámbitos, tres clases de títulos habilitantes. Tenemos el contrato de operación, que el contrato de operación lo hace el Estado directamente con con el transporte público. Para el servicio de transporte comercial vamos a tener este permiso de operación. Y para el transporte por cuenta propia, lo que conversábamos de un tipo especial, vamos a tener una autorización. Son tres tipos de títulos habilitantes diferentes que nos van a servir para nuestros diferentes giros de negocio. No es lo mismo el contrato que el permiso y la autorización. Son para diferentes clases de servicio de transporte terrestre. Dentro de esta clasificación se encuentra el servicio escolar institucional, taxis alternativos comunitarios rurales excepcionales, tricimotos, carga pesada, liviana, mixto de pasajeros, bienes turístico, los cuales serán prestados únicamente por operadoras de transporte terrestre autorizadas, para tal efecto que cumplan con los requisitos y las características especiales que van a darnos la ANT. Da- Creo que sí revisamos este articulado, creo que estamos repitiendo, pero bueno, lo que abunda en derecho, que no hace daño, nos dice que por la naturaleza de la carga pesada, el anticipo va a ser de más del 50%. Por el tema mismo de itinerarios, de que no podemos ingresar a cualquier lugar a cualquier hora, por el tema de organización de los gobiernos autónomos descentralizados, el tema de la logística en general, pagar al personal auxiliar de nuestro vehículo y los repuestos y lubricantes. Entonces, por el mero hecho de que es así, no podemos pedir menos de la mitad cuando hagamos por fletes de anticipo. El servicio de taxi y mixto se prestará exclusivamente en el área del territorio ecuatoriano establecido en el permiso de operación respectivo, es decir, dentro del cantón. Y ocasionalmente nos van a poder fletar fuera del cantón y se prohíbe establecer rutas y frecuencias. Dentro del taxi, cuando se haga esto, el título habilitante bueno, no el título habilitante, sino el documento que va a permitir esto, va a ser una mera factura de un taxímetro. No hay que darse tanto la vuelta. Y tenemos también el transporte por cuenta propia. ¿Qué es lo que les decíamos? Este requiere no un permiso, sino una autorización. Y tiene unas necesidades y tiene unas características distintas al comercial. El transporte por cuenta propia es un servicio que satisface necesidades de movilización de personas o bienes de un lugar a otro, dentro del ámbito de las actividades comerciales, laborales y productivas, exclusiva de personas naturales o jurídicas mediante el uso de vehículos propios o vehículos alquilados para prestar un servicio a todas las categorías con- contempladas en esta norma. El servicio de transporte por cuenta propia para las movilizaciones de personas, la Agencia Nacional de Tránsito será la encargada de emitir estas autorizaciones. Aquí no tenemos a los gobiernos autónomos descentralizados. Aquí tenemos a la Agencia Nacional de Tránsito, que es la que nos va a dar. Y creo que esto sí revisamos del día anterior, que hablaba de los hoteles, los hostales y los establecimientos que son de hospedaje, que tengan este servicio de transporte del aeropuerto al hospedaje y del hospedaje al aeropuerto, solo van a necesitar su permiso del régimen del Ministerio de Turismo para registrarse en la ANT. Y de igual manera, los que estén registrados en el tema del Ministerio de Agricultura. Ya. Y tenemos el servicio de transporte particular, que es muy aparte de la cuenta propia, que dice se denomina servicio de transporte particular, al que satisface las necesidades de transporte de sus propietarios sin fines de lucro, es decir, mi uso, mi gasto, mi caballito, mi juguete. El transporte internacional, también veíamos que
necesitamos las autorizaciones de las demás administraciones de los demás países, miembros de la Comunidad Andina de Naciones, y que requerirá el contrato de operación. Este contrato de operación, decíamos que vamos a necesitar un manifiesto. Este manifiesto va a especificar qué tipo de carga llevamos, qué es lo que nos llevamos, y el agente aduanero de cada país va a poder abrir nuestro contenedor. Hablábamos también de los tipos de contenedores. Va a poder abrir y lo va a sellar. Además de eso, después de que lo abre, lo sella y dice, bueno, aquí sí cumple con lo que dice el manifiesto y va a estar, se va a regir en los acuerdos internacionales. Específicamente para el Ecuador tenemos el, la decisión 837 de la Comunidad Andina de Naciones. Va a ser el acuerdo internacional que va a regir este tipo de transporte internacional. Vamos a tener ese documento que está firmado por los países de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y vamos a podernos movilizar con la tarjeta andina y con las leyes aduaneras de la CAN en esos países. El transporte fronterizo de personas, como decíamos, existe lo que es la administración migratoria, que es para las personas, la administración aduanera para las cosas. Es un servicio público que se lo realiza en los límites establecidos para la zona de integración fronteriza respectiva. Requerirá un contrato o un permiso de operación de acuerdo a los términos establecidos por la ley. Y se regirá adicionalmente por los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por el país, que es lo que venimos mencionando de la Comunidad Andina de Naciones. Tenemos los servicios conexos a los servicios de transporte, que son los servicios conexos, vienen a ser todo el tema de los terminales terrestres, su administración y cómo vendrá planificado. Tenemos lo que son puertos secos, terminales terrestres, estaciones de transferencia de bienes y productos, y todo este tipo de administración lo va a administrar cada GAT de cada cantón. Y tenemos una prohibición para el transporte público. El transporte público no puede parar sino en el terminal. Eso hablamos en un mundo ideal y es lo que nos manda la ley a hacer. Es de terminal a terminal. No hay como coger en la vía. Lamentablemente las necesidades de las personas son distintas y las necesidades también de los choferes son otras, pero idealmente no se debería parar en ningún lado. En ningún lado. Y para solventar este tipo de necesidades que tiene la gente, quien sí debería regular, administrar y generar infraestructura son los gobiernos autónomos descentralizados. Deberían tener estos puertos secos, este símil a paradas de buses interprovinciales, sino que ya no es rentable. ¿Por qué? Porque la administración de un terminal terrestre requiere de personal, requiere de infraestructura, y es infraestructura que ya está hecha, que está planificada para que funcione y dé réditos a la administración pública. Y lamentablemente nos enfrascamos, los funcionarios públicos se enfrascan en eso y no se piensa en el orden que se puede dar con las necesidades que ya hay, con las costumbres que ya hay de moverse de un lugar a otro. Los usuarios también tienen que educarse, tienen que propender a tomar su transporte público, sea interprovincial o intercantonal en lugares permitidos, y si no están permitidos, por lo menos que sean seguros, que no sean curvas, que no sean lugares donde que pueden ocasionar accidentes de tránsito, porque a la larga la ley está generada para generar seguridad y esto es lo que nos da el funcionamiento de estos terminales terrestres. Y bueno, nos Profe, dice que el buenas noches. funcionamiento... ¿Cómo le va, Santiago, buenas doctor? noches, ¿cómo ¿Cómo está? ha pasado? Bien nomás, ¿y usted cómo está? Y ahí nomás va interrumpiéndole un ratito. Disculpa que le interrumpa, regálame un minutito, por No, favor. sin novedad, adelante. Muchas gracias. Jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches. Un gusto saludarles, señores estudiantes. Vamos Sí, se- encendiendo las cámaras, por favor. Prendamos las cámaras, señores estudiantes. Gracias. Vamos completando. Un gusto saludarles, volverles a ver a los tiempos.
Y para que hoy vamos a tomar lista, por favor. Listo, martes 23. Vamos, respondemos a la lista y luego conversamos un ratito, por favor. Cajilema Kevin, ¿cómo está? Cando Ángel, Presente, Licen. ¿cómo está? Muy buenas noches. Cuadrado Alan, Presente, Alicia, buenas noches. buenas noches. Cujilema Marco, Presidente Licen, buenas noches. buenas noches. Moina Dixon, Presente, Lisan, buenas noches. buenas noches. Ramos Jinson, Ramos, ¿cómo está? Urgilés Lucio, Buenas noches, Lice, presente. buenas noches. Urgilés Mauricio, Mauricio Urgilés, presente, Licen. ¿cómo está, señor Mauricio Urgilés? Usca María, no está María Usca. Macacera Santiago, Buenas noches, licenciado presente. ¿cómo está? Buenas noches. Steven Vázquez, Presente, licenciado, buenas noches. buenas noches. Señor Verde Soto Diego y Zurita Ronald, Ronald Zurita, no está. Listo. A ver, jóvenes, bueno, saludarles y esperando que se encuentren todos muy bien. Una cosita, de ustedes, por favor, me indican quiénes tienen ya horario de prácticas de conducción y están asistiendo normalmente, por favor. Yo, Licen, yo tengo el horario de 8:30 a 9:15 de la mañana. Y ahí está yendo normal, todo sin novedad. Sí, Licen, todo bien. Todo, Bueno, todo profe, bien. puede pararle nomás la grabación, profe, ahí. Hay que grabarle solo lo que Sí, requerimos nomás. sí está pausada desde que No le grabando no me dejé de sale. compartir pantalla también, sí. Grabando me sale, ¿vale? O sea, está pausada, Ah, bueno, bueno, sí. porque ya, no hay problema. Señor Bacasela, ¿tiene horario de prácticas de conducción? Sí, licenciado, yo tengo el día sábado desde la... Bueno, continuando con la clase. Listo. Y nos quedamos en dónde. Vamos a ver. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Disculpe, Lice, verá, estaba viajando, por eso por motivo no he ingresado a las clases. Recién nomás entro. John, usted está en el grupo de WhatsApp. Vea, mi Lice, no me ha puesto en el grupo de WhatsApp ni en... Mándeme por favor su número de teléfono. Acá al chat. Ya Yo listo, ya mi... le agrego a la brevedad. Ahorita vamos a continuar. No se preocupe, John. Listo, Lice, Me gracias. manda su número y ya le agregamos. Y bueno, el consejo, ¿no? De aquí saquen, del grupo que ya está hecho, saquen los contactos y hagan su propio grupo que no esté yo. Porque de repente van a mandar alguna grosería, alguna cosa, y hay que evitar ese tipo de temas. Continuemos. Tenemos el tema de el funcionamiento operativo de los terminales terrestres, puertos secos, estaciones de transferencia. Y estos van a ser, claro, organizados por los gobiernos autónomos descentralizados, pero van a necesitar que la ANT les emita un informe técnico, un informe donde que sea, nos dé la técnica, nos dé el tema de los informes técnicos de factibilidad para que se geste en este tipo de cosas y la ANT también con sus agentes va a poder dar ese control, van a poder dar ese control dentro de la Agencia Nacional, dentro de los terminales y puertos secos, que son básicamente donde que van a captar pasajeros y vamos a captar también el tema de los víveres, de la transferencia de bienes.
Normas generales de funcionamiento, como les decía, la NT va a dar el control y la operación a este tipo de instalaciones, van a hacer las respectivas revisiones, hubo un tiempo donde que la NT entraba a los terminales a medir el tamaño del labrado de las llantas y salir con llantas lisas era hasta una causal de prisión, de privación de la libertad. La Corte Constitucional sacó una sentencia donde que se consideraba que la mínima intervención penal debe establecerse ahí, a fin de que no exista cárcel por un tema de estos. Claro que se mantiene la multa y se mantiene la sanción administrativa, incluso para las operadoras, que recordemos que las operadoras son las personas jurídicas, las cuales son las cooperativas, las compañías que adquieren estos títulos habilitantes, que son, en el caso del transporte público, el contrato de operación. En el caso del transporte comercial, tiene que ser un permiso de operación. Y en caso del transporte por cuenta propia, vamos a tener el tema de lo que es las autorizaciones que las da directamente la NT. Nos dice que donde que no existan terminales terrestres, los gobiernos autónomos descentralizados determinarán un lugar adecuado dentro de los centros urbanos para que los usuarios puedan subir y bajar de los vehículos de transporte público interprovincial de pasajeros, lo que mal llamamos las paradas. Es importante que este tipo de paradas sí tengan una infraestructura por el tema de seguridad, que sean un descanso, que estén apartados de la calzada para que tengan este tema de seguridad sobre todo, este tema de poder cargar sus cosas. Los denominados pasos laterales construidos en diferentes ciudades serán usados obligatoriamente para el transporte de carga pesada. Tenemos, como bien sabemos, el paso lateral de Ambato. En Riobamba tenemos al bypass, que están haciendo un nuevo bypass, un nuevo paso lateral por el tema de que la ciudad ya creció. Tenemos un símil al paso lateral en la ciudad de Quito, tenemos el, la Simón Bolívar, tenemos en la ciudad de La Tacunga, tenemos el intercambiador, se llama ahí, que de igual manera la Tacunga está creciendo para ese lado, pero bueno, es el crecimiento de la Tacunga es más industrial que residencial. Tenemos el tema en Lazo, tenemos el tema en Aloa, en Machachi, donde que como tal no son pasos laterales, pero ya están quedándose en el centro de la ciudad por el tema de que las ciudades van creciendo y existen centros residenciales de ahí. Entonces, poco a poco va absorbiendo la ciudad este tema de los pasos laterales y es muy importante que de igual manera la infraestructura tiene que venir generada desde el gobierno autónomo descentralizado porque ellos tienen la planificación, la regulación y el control. Tenemos de la regulación y la autorización de plataformas digitales. Aquí hay un tema muy importante que ya lo zanjamos también cuando revisamos el cuadro de las infracciones de tránsito. Veíamos que existe una sentencia de la Corte Constitucional que la vamos a ver en más profundidad el día de hoy, pero también es importante leer este artículo. Las plataformas digitales constituyen herramientas tecnológicas para la optimización de la gestión del transporte terrestre, estableciendo en la presente ley, con excepción de con la excepción del servicio de transporte particular, la ANT y los gobiernos autónomos descentralizados municipales se encargarán del control, quería decir acá. Es un lapsus calami de la misma ley que está descargada desde la plataforma Vilex, pero lo que les quiero compartir es esto de acá, perdón, que tiene que ver directamente con el tema con el tema de la, esta es la sentencia. Vamos a leer el resumen de la sentencia porque obviamente la sentencia es extensa, tiene su análisis jurídico, es un tema amplio, es un tema
técnico, pero podemos revisar el resumen. La Corte Constitucional acepta parcialmente la acción pública de inconstitucionalidad presentada en los artículos 386 del párrafo tercero, numeral uno del Código Orgánico Integral Penal. En su análisis determina que primero tenemos, tenemos dos partes, ¿no es cierto? El extracto de la norma impugnada que prescribe, es decir, ¿qué nos dice la norma? Que realice un servicio diferente para el que fue autorizado. Podría ser contrario al principio de mínima intervención penal, lo que hablábamos. Nosotros cuando salimos de la vía salimos a trabajar, a movilizarnos, a transportarnos. No salimos a delinquir. Al momento que criminalizas una conducta leve que no es dañosa para la sociedad, sobre todo en un conductor, te estás quitando el pan de la boca y estás usando el derecho penal para vulnerar otras cosas. Entonces dice que vulnera el principio de mínima intervención penal, el derecho a trabajo y el derecho a la libertad de empresa y libertad de contratación. Por lo tanto, será constitucional siempre que se entienda que el servicio de transporte de pasajeros o de bienes se realice el conductor que cuente con una regulación que prevea la posibilidad de obtener la respectiva autorización. Aquí nos habla específicamente del uso de plataformas digitales. InDriver, Uber, Didi, todas estas plataformas digitales. ¿Qué nos dice? Nos dice que no van a poder realizar, o sea, el servicio de diferente al que fue autorizado porque son vehículos particulares. Dice que no va a ser ejecutable este tipo de sanción porque vamos a vulnerar el derecho del trabajo y de la libertad a las personas, porque esta sanción tenía cárcel. Y por ende, como ya vamos a ver en la decisión final, eh, nos va a pedir esto que el conductor deberá tener una regulación, tiene que haber una regulación que prevé obtener una autorización en el futuro. Eso no existe todavía. El legislador se ha olvidado del conductor de plataformas. Y hablemos que en plataformas como InDriver, que hoy día estuve revisando un poco para dar esta clase, en InDriver existe el tema de transporte dentro de la ciudad claro, cualquier vehículo. Transporte de ciudad a ciudad y transporte de fletes también. Entonces podemos contratar fletes o que nos contraten usando el uso de nuestro vehículo para hacer fletes. Claro que hay que ver también cuánto pagan, ¿no es cierto? Obviamente, que ese es otro tema que vamos a ver, como podemos ver en la pestaña de acá de los salarios, de la tabla multisectorial de salarios que ya vamos a revisar en unos minutos, pero nos dice que el transporte de las plataformas ya no es un transporte informal, es un transporte no regulado. ¿Qué nos quiere decir eso? Que no puede tener sanción porque no existe una conducta, un tipo penal, una conducta típica antijurídico el culpable, en donde que rece y nos diga que la actividad en plataforma está prohibida. Entonces, ese es el punto uno. Y el punto dos es un cambio al Código Orgánico Integral Penal que dice que de lo que decía y retención del vehículo por un plazo mínimo de 7 días es inconstitucional por ser contrario al principio de legalidad sancionatoria en la dimisión de la taxatividad debido a que no determina un plazo máximo para la sanción. Por lo tanto, se sustituye porque se cambie el texto a una detención del vehículo por máximo 7 días. Porque claro, es criminal para un transportista que se le quite el vehículo mínimo 7 días y no se diga cuánto va a ser el máximo. O sea, puede la administración pública quedarse en mi carro unos 20 años si le da la gana. Entonces aquí la Corte Constitucional viene, analiza esto y reforma. ¿Para qué? Para que máximo 7 días sea la retención del vehículo por el incumplimiento a este artículo 386 que es la contravención de tránsito.
Ahora vamos a revisar la decisión final de los jueces. Decisión. Aquí tenemos varios considerandos desde la decisión hasta acá. Como podemos observar, son varios considerandos, son 9 considerandos, pero vamos a revisarlos de manera amplia, ¿no? Dice que aceptan parcialmente la acción de inconstitucional, que es la sentencia que están analizando aquí en este texto. Y primero dice que declara la constitucionalidad del siguiente extracto, que es lo que hablábamos del servicio diferente, que es lo de las plataformas, que es un servicio no regulado, como lo vamos a observar más acá abajo, no, ya no es informal. Declara la inconstitucionalidad también a la no determinación del plazo máximo, que es lo que vimos también en el resumen. El plazo máximo ahora es un plazo máximo, ya no es un plazo mínimo. Y exhorta a la Asamblea Nacional. ¿Qué es exhortar? Pedir de favor. Le pide de favor a la Asamblea Nacional que legisle respecto al párrafo tercero, que es lo que hablábamos de las plataformas, a fin de que guarde conformidad con la Constitución y los criterios vertidos en la presente sentencia. Sin perjuicio de lo anterior, mientras la Asamblea Nacional no legisle respecto a la sanción, es decir, respecto a la regulación del transporte en plataformas digitales, de retención vehicular, los jueces que conozcan las infracciones enmarcadas en el párrafo tercero, numeral uno del artículo 386 deberán aplicar la disposición sustitutiva fijada por el organismo decisorio 3 de la presente sentencia. ¿Qué nos quiere decir eso? Que no pueden retener los vehículos cuando estén haciendo transporte por plataformas, porque ya no es informal, es un servicio no regulado, creo que lo voy diciendo 4 veces ya. Exhorta, pide de favor a la Asamblea nuevamente para que el proyecto de ley denominado Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal para recategorizar las contravenciones de tránsito y fortalecer la seguridad vial preventiva y reducir la carga procesal en materia de tránsito dentro de los juzgados del país, u otros que se encuentren presentados se incluyan en los criterios expuestos en la presente sentencia. Es decir, le pide de favor a la Asamblea que legisle conforme a lo que ya le dio haciendo, 30 hojas de desarrollo. Le pide de favor nuevamente a la Asamblea Nacional y a las distintas autoridades competentes. Tenemos el directorio de la ANT, tenemos la CTE, emitir regulaciones necesarias para que los conductores que realicen el transporte de pasajeros o bienes y que no estén regulados puedan obtener la autorización. ¿Qué quiere decir? El Estado, o sea, prevé la Corte Constitucional aquí, prevé que ya es un trabajo que se está dando. Ahora es el momento de regularles. ¿Qué queremos decir con regularles? Que paguen impuestos, que aporten a la sociedad. Porque el transporte, como veníamos viendo, es parte de la cadena de suministros, es parte de la cadena productiva del país. Entonces, básicamente es eso, hacerle pagar impuestos. Y con una regulación sencilla podemos llegar al tema como lo hacen con las plataformas de envíos. Por ejemplo, ¿quién sí paga impuestos en este país antes que InDriver es pedidos ya? Como con ejemplos así claros y sencillos. Pedidos ya cada vez que hay un pedido ya, digamos, un motorizado, se genera una factura. Y con una agencia de facturación que tiene pedidos ya que se llama Dátil. Entonces, esos están regulados porque son una empresa. ¿Cómo lo pudiera hacer InDriver? Pedidos ya lo hizo por presión, por el tema de que los presionaban más. En InDriver el tema es menos político porque hablemos ya de manera política. Lamentablemente la ley tiene que ver con la política. Existen más personas nacionales que se dedican al transporte en InDriver que en Pedidos Ya. En Pedidos Ya están personas extranjeras, entonces necesitaban blindarse de alguna manera y pagar impuestos lo más pronto posible. Ordenar a la Asociación de Municipalidades AME, es decir, a todos los municipios en este caso, y a la ANT
que en el plazo máximo de 15 días de la notificación de esta sentencia, que esta sentencia se dio en el 2020, difundan el contenido a los diferentes o sea, a los diferentes estamentos que integran las entidades. Es decir, que les avisen a los señores agentes de tránsito que ya no pueden pararles a los señores InDriver, o a los señores Uber, o a los señores Didi, Cabify, todas de este tipo de plataformas. ¿Por qué? Porque ya la Corte Constitucional les está dando paso, porque la Corte Constitucional en sus sentencias modifica la ley, al ser la más alta corte de este país. Como decisión 8, como apartado 8, tenemos ordenar al Consejo de la Judicatura en 15 días, esto es emitir un reglamento para las jefaturas, bueno, emitir un reglamento por el Consejo de la Judicatura y que se notifique a todos los profesionales y defensores públicos del país con esta sentencia. Entonces, más o menos, esta es la estructura de una sentencia de la Corte Constitucional. Aquí tenemos, bueno, vale ya que topamos el tema, es la estructura. Primero nos narra los antecedentes en toda esta parte de acá, después nos narra el problema jurídico de aquí para acá y al final decide. Y muchas veces, como son 9 jueces, no están todos de acuerdo y existen votos salvados, es decir, un juez que no estuvo de acuerdo con la mayoría y aquí está, voto salvado de Enrique Herrera Bonet, es un juez de la Corte Constitucional. Él no estuvo de acuerdo y dijo, no, yo digo que esta decisión de mayoría yo no estoy de acuerdo y él resuelve otra cosa totalmente diferente que se puede usar como argumentos para atacarle a la otra. Es lo interesante de la Corte Constitucional, que no es política, es un órgano técnico. Yo siempre voy a defender el trabajo de la Corte Constitucional porque es el único órgano que de verdad le brinda institucionalidad a este país. Fuera del tema político, dejemos esto atrás a un ladito y continuemos con lo que nos compete. ¿Alguna pregunta de esta parte de la clase? Bueno, continuemos. Todo claro, profe. Gracias, Alan. Bueno, hablamos aquí en el artículo 63 sobre las terminales y estaciones terrestres de buses similares y paraderos. Lo que veníamos hablando, los gobiernos autónomos descentralizados van a ser quienes otorguen estos permisos, la reconstrucción, remodelación, ellos van a administrar estos espacios donde que el transporte interprovincial va a hacer su trabajo y va a tener que tener un espacio y va a tener que estar interconectado el terminal interprovincial con el transporte urbano. Es así como debe organizarse. Tenemos ejemplos claros como es el de Guayaquil, como es el de Quito, que son verdaderos centros de transferencia de personas, llamémosle así. Las ciudades más pequeñas nos organizamos de diferente manera, pero no nos exime de que siempre al lado del terminal tiene que haber una parada de bus urbano que nos conecte con el resto de la ciudad. Tenemos que el control y vigilancia de todo este tema de los terminales terrestres va a ser de la ANT y va a tener su autorización en la tipología de servicios previstos desde su construcción de nuevos terminales, la vigilancia y el cumplimiento de todas las disposiciones técnicas. Tenemos el sistema unificado de peajes automáticos, pues esto no es, digamos que es de carácter general, se puede acceder a este tipo de pago automático del peaje, también no le excluye el pago del peaje manual, pero podemos acceder a estos servicios. eh, mm, u- Lamentablemente, como este tema de los peajes son concesiones a los sistemas, tenemos conocimiento primero que todas las vías son estatales.
Y los peajes vamos a pagarlas en las vías que están concesionadas. Es decir, que empresas públicas, empresas privadas contratistas van a hacer el mantenimiento constante de esa vía, pero nos van a cobrar. Entonces, este es el sistema unificado de peajes automáticos, va a ser para que nos tomen la foto con la placa y saber de dónde venimos, a dónde vamos, va a quedar registrado por dónde pasamos y nos van a cobrar y nosotros cargamos a una cuenta que está con los fondos congelados y vamos a seguir cancelando este pago de peajes. Dentro de estos servicios hay este es un artículo modificado que se modificó justo por el conflicto interno armado, que es la parte de acá, es la parte última. Y esto es básicamente trabajo de inteligencia, que nos dice que si el país se encuentra reconocido en un conflicto armado interno, el presidente de la República podrá reglamentar que sea obligatorio el uso del medio tecnológico automático para el servicio de peajes en todos los vehículos a nivel nacional. ¿Con qué fin hacen eso? Primero, salvaguardar la vida de los operarios de estos peajes, porque como estamos en conflicto armado interno, no sabemos quién está armado y quién no. Ese es principalmente por eso. Y segundo, es un trabajo de inteligencia. ¿Por qué? Porque cuando existen este tipo de peajes automáticos, siempre vamos a captar la placa. Y con la placa nosotros sabemos que nos identifican. Y si vino algún integrante de un grupo, de un GDO que vino haciendo alguna cosa y lo están persiguiendo, con la placa van a saber en qué peaje cruzó, por dónde va a estar. Entonces lo hacen para este tipo con este carácter lo hacen esto. De los ámbitos del transporte. Ya vimos las clases, los tipos, ¿no? Tenemos estas tres clases, ¿no es cierto? Transporte público, perdón, transporte público, transporte comercial y transporte por cuenta propia. En los servicios de transporte terrestre, excluyéndole totalmente al particular. Por favor, al particular, sí saquémosle de esta ecuación porque son cosas diferentes. En cambio que estos ámbitos de operación del servicio de transporte público tienen que ver más con la geografía, más con las frecuencias, más con lo que el recorrido que nosotros hacemos. Y como podemos ver que aquí en este artículo 65 dice que comprende los siguientes ámbitos de operación. Van a ser intracantonal, interprovincial e internacional. Entonces, como conocemos, intracantonal dentro del cantón, es el servicio de transporte público urbano. Interprovincial, pues el que cruza de provincia a provincia, que va de terminal en terminal, puede ser La Patria, la Vencedores. Tenemos varias cooperativas, la Riobamba, la Chimborazo y varias. La intraprovincial va a moverse entre cantones. Puede ser, hay pocas cooperativas también que son así, que no salen de una provincia, pero sí existen. Por ejemplo, puede ser la flota Osogoche. Osogoche se va desde la parroquia Chupallas hasta Riobamba y no sale de la provincia. Y se va, también tiene una frecuencia desde Alausía, no es multitud a Huigra. Si es que tiene una frecuencia a Guayaquil, pues saldría de este servicio intraprovincial y ya sería interprovincial. Pero hasta lo que yo tengo entendido, este es un ejemplo claro del transporte intraprovincial. Tenemos el modelo de gestión del transporte. Como ya sabemos, las operadoras son las compañías o las cooperativas. Bueno, pero en general son personas jurídicas. ¿Qué es la persona jurídica? Es un invento, una persona ficticia que se crea de esta manera. Somos socios, invertimos a $100 cada uno y lo ingresamos como capital social para generar una compañía, una cooperativa. Una SAS, una sociedad anónima, una sociedad de acciones simplificadas, dependiendo. Pero bueno, en el transporte va a ser la compañía de transporte. Entonces, de esta persona jurídica va a tener un reglamento, va a tener su gerente, su presidente y su manera de gobernar.
Como dijimos, va a tener que el gerente o el presidente va a tener el voto dirimente, que va a haber elecciones cada año, cada dos, cada cuatro, que nosotros consideremos prudente poner en el reglamento. Una vez que esté en el reglamento, tendríamos que modificar el reglamento para poder cambiar de presidente, tal vez de la compañía cooperativa. Es algo muy parecido con lo que ahora quiere hacer el presidente Daniel Noboa, que como tiene sus mecanismos de control, por ejemplo, la Corte Constitucional y todo el tema este que no le impide hacer lo que le está planificando, quiere cambiar el reglamento, quiere cambiar la constitución completa. Lo que hablábamos de la pirámide de Kelsen. Quiere botar la punta de la pirámide de Kelsen, porque ya él considera de que el país es invivible, insufrible y no puede, y no puede gobernar de esa manera. La verdad, yo en tema político no quisiera argumentar ahorita, no me meto mucho en eso porque la verdad estamos en otro tema y como jurista y sobre todo dando clases, ahorita no compete entrar mucho en el tema político, pero sí sirve como una explicación. Y nos dice que para efectos de esta ley se entenderá el modelo de gestión de transporte como el sistema de gestión centralizada y mancomunada, la administración y la operación de todos los medios necesarios para la prestación del servicio de transporte bajo los principios de eficiencia, equidad y calidad, los principios que vimos al inicio de esta ley. Y la NT regulará la implementación de los modelos de gestión de acuerdo a la normativa que explica el directorio. ¿Se acuerdan que vimos del directorio? El directorio que cómo se lo elegía, que era una terna, que venía del MTOB y tanto. Este directorio es el que nos va a ir dando todas estas estipulaciones para nosotros generar reglamentos y cumplir con lo que nos pidan. Y dentro de estos aspectos también entran los gobiernos autónomos descentralizados dentro de su jurisdicción, dentro de cada cantón. Como autoridad nos va a revisar este tipo de documentación para darnos, en el caso del transporte comercial, vuelvo y repito, es el permiso de operación. El transporte público, contrato de operación y el transporte comunitario, autorización de operación. Tres cosas sumamente diferentes que, bueno, tenemos que tenerlas muy presentes. Dice que el servicio de transporte público intracantonal es aquel que opera dentro de los límites cantonales. La celebración de contratos o permisos de operación de estos servicios será atribución del municipio, de los cantones o de la Agencia Nacional en caso de los cantones que hayan asumido la competencia o no con la sujeción de las políticas de resoluciones. Como hablábamos, los modelos también de gestión, tanto de los cantones que teníamos el modelo A, que tenía todas las competencias, el modelo B, que tenía un poco de competencias, que estaba en la transición a la, y el modelo C, que era débil, que no tenía ningún tipo de competencias. Entonces, cuando tenemos un modelo de gestión A, podemos autorizar a las operadoras, nosotros como gobierno autónomo descentralizado, como municipio, a fin de que podamos darles el permiso de autorización a las empresas para que puedan dar el servicio de transporte público, que en este caso el intracantonal viene a ser el servicio de bus urbano. El intraprovincial es aquel que dentro de los límites provinciales, la celebración de contratos de operación será la atribución de los gobiernos regionales. Estos gobiernos regionales no existen en el Ecuador, porque no se los han dado todavía. Y no se han generado este tipo de mancomunidades. Entonces sigue siendo facultad de la ANT. El servicio intrarregional, de igual manera, como no entendemos todavía los límites regionales porque no se han generado estas regiones, como les había explicado, por parte de voluntad política, no tenemos esta organización. Pero si se quisiera hacer al momento, tendrían que hacerlo con la ANT.
Servicio de transporte público interprovincial. El servicio de transporte público interprovincial es aquel que opera bajo cualquier tipo de límites en el territorio nacional. La celebración de contratos de operación será atribución de la Agencia Nacional de Tránsito, de conformidad con lo que establezca la ley. El servicio de transporte público internacional. Como ya veníamos viendo, tenemos que tener primero permiso desde acá. Y se considera transporte público internacional, como bien dice aquí en la ley, cuando somos el destino de un bus que viene cruzando frontera o cuando somos el inicio del trayecto del viaje de un bus que va a ir a un destino internacional. Y vamos a tener que tener el permiso tanto de nuestro país, de esta Agencia Nacional de Tránsito, como del organismo competente en el otro país. Y ahora tenemos los tipos de transporte. Vimos que hay clases de transporte, ámbitos del transporte y ahora vamos a ver tipos de transporte. El tipo de transporte terrestre es la forma de satisfacer las necesidades de desplazamiento de las personas, animales o bienes para fines específicos y serán definidas en el reglamento que expida el directorio de la Agencia Nacional. Y bueno, las aprobaciones y especificaciones técnicas y operaciones de cada uno de estos tipos de transporte terrestre tendrá especificaciones técnicas y operacionales del transporte, es decir, van a hacer un estudio técnico de factibilidad. Ahora bien, hablábamos también nosotros de que como transportistas, nosotros vamos a tener esto de acá, que es eh, este, em, dentro del Ecuador van a existir el salario básico unificado, ¿no es cierto? Pero nosotros como profesionales no podemos cobrar el básico, nosotros cobramos más. Entonces nosotros cobramos como choferes. Y esta tabla es la tabla de sueldos mínimos que nosotros como choferes debemos cobrar si es que trabajamos bajo relación de dependencia. Porque vamos, como nosotros como choferes vamos a tener derecho al transporte público, perdón, a la seguridad social y vamos a tener derecho también a este salario mínimo sectorial. Como podemos observar, un chofer de vehículos de emergencia tiene la estructura ocupacional C1 y esta estructura ocupacional C1 va a ganar mínimo en el Ecuador, mínimo 722,44. Este 2025, porque esta tabla de sueldos va a subir cada año, al igual que el salario básico unificado. Entonces tenemos que este salario de 722 va a ganar el chofer de servicios de emergencia, el chofer para el servicio de pasajeros intercantonales, interprovinciales e intraprovinciales. El chofer de camiones pesados y extrapesados con o sin remolque de más de 3,5 toneladas también va a ganar mínimo en el Ecuador con relación de dependencia 722,44. El chofer de tráiler, el chofer de volqueta, tanquero, plataforma y otros camiones, para ferrocarriles y chofer de autoferros, chofer de trolebuses o vehículos articulados, eso tenemos en Quito, el chofer de camiones para transportar mercancías o sustancias peligrosas, lo que veníamos viendo, las sustancias peligrosas, el chofer para transporte escolar o de personas de turismo, este ya va a ganar un poco menos. ¿Por qué? Porque es C2, el de transporte escolar y de personas y turismo. Este va a ganar 714,86. Mínimo, recordemos de esto, es mínimo. Nosotros tenemos que estar informados. Esto es saber derecho, esto es saber leyes y esto es saber estar informado de lo mínimo que debemos cobrar si es que estamos en relación de dependencia, si es que nos están contratando como choferes. Chofer convencional de taxis,
será de 698. Ese está en el C3. Chofer para camiones sin acoplados, igual. Está en el C3, 698. Y el que gana menos aquí es del chofer para automotores especiales adaptados para personas con discapacidades especiales, que es el D2, que está en $682. Esto es lo mínimo que puede ganar un chofer en el Ecuador. Tenemos también, bueno, acá no voy a moverle esto. Esta tabla intersectorial, el conductor de telefonía móvil, dice. Él tiene una clasificación distinta, es D1. Él va a ganar incluso más, él va a ganar 841 en relación de dependencia, trabajando conductor de telefonía móvil. Esto viene a ser en Claro, en Movistar. Entonces tenemos esta clasificación para nosotros. En camionetas livianas igual va a cambiar totalmente. Esto va a ser 400. Este sí va a ganar casi el básico. Y el chofer de camionetas livianas o mixtas. Y el chofer para camiones pesados hasta 4 incluye chofer y conductor de reparto. Pero esto es en servicios térmicos, en la rama de la actividad económica. Esto es para servicios técnicos. Estos choferes no son solo choferes, estos choferes están en un giro de negocios de técnicos. Entonces ellos no son choferes técnicos, son solo choferes. Esto por lo general suelen suceder en las empresas públicas donde es el conductor que lleva al equipo técnico a trabajar en el sitio. Tenemos chofer para automóviles, camionetas con acoplados de hasta 1,75 toneladas. Está en el grupo C2. Está casas rodantes, vehículos motorizados. Veamos en qué giro de negocio está este. Igualmente, servicios técnicos. Auxiliar de enfermería, chofer para ciclomotores, motocicletas y triciclos motorizados, estén de uno. Este viene a ganar 479. Pero nosotros estamos en el quintil de acá, en el que revisamos al inicio por el tema de la rama es choferes y conductores. ¿Sí? Entonces, esto es lo que mínimamente vamos a exigir como un pago justo en el Ecuador para el 2025. Esta tabla intersectorial cambia cada año y sube con el sueldo básico. Igual que sube la pensión alimenticia, va a subir esto. Suben de manera proporcional, de hecho, suben igual. ¿Y quién decide cuánto ganamos en el Ecuador? Se van a preguntar. Esta es la Junta Económica de Regulación Monetaria, que está compuesta por la Superintendencia de Bancos, está compuesta por los miembros del Banco Central, el Ministerio de Finanzas, unos delegados de la Asamblea Nacional y la Junta también está con los miembros de la economía popular y solidaria, las cooperativas. Entonces ellos se reúnen una vez al año, ya cerca de noviembre, y han de estar cerca de reunirse y nos van a decir cuánto es que nosotros debemos de exigir como pago justo para el 2026. Eso es por cuánto. eh, bueno, tenemos 10 minutitos para conversar temas inherentes a la clase. Voy a parar la grabación.